noticias que se prolongan y agravan con los años, pero no les damos relevancia, no les damos importancia, más preocupados como estamos del aquí y del ahora. El fútbol, las disputas políticas, lo que pasa en el Medio Oriente o la guerra en Ucrania. Y la noticia a la que no le damos importancia es que Chile se está transformando en un país con más mujeres que, estando en edad fértil, no quieren tener hijos, donde mujeres y hombres evitan contraer matrimonio y muchas parejas reemplazan a los hijos por perritos, gatos, conejos y otras mascotas. En un país que, pudiendo albergar cómodamente 70 millones de habitantes, difícilmente podría alcanzar ni a un tercio de esa población de aquí a 50 años más, porque inexorable y aceleradamente se está convirtiendo en un país de viejos, con riesgos para la seguridad nacional y para su sobrevivencia en el largo plazo. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, proyecta que la población en Chile alcanzará este año a 20.151.000 personas. Se estima que el número de chilenos seguirá creciendo levemente hasta mediados de la próxima década, el año 2035, cuando llegue a 20.643.500 personas. A partir de ese año, empezará a descender hasta alcanzar a 17 millones de chilenos en 2070. Esta cifra asusta. 17 millones era la población que Chile tenía en el año 2010. ¿Y por qué asusta? Porque, a diferencia del 2010, en el 2070, la mitad de la población serán mayores de 60 años y casi un tercio de ese grupo etario serán mayores de 80 años. Chile es el número uno y es uno de los que tiene menor cantidad de nacimiento en proporción a la población en el mundo. Las mujeres o las familias tienen menos hijos, está en torno al 1, poco por ciento, y eso es bajísimo. Las mujeres no quieren tener hijos porque priorizan otros elementos de su vida. Ahí vemos, por ejemplo, la falta de seguridad y protección social, los altos costos de vida, la pobreza de tiempo, la incertidumbre y inestabilidad en el mercado laboral y también las persistentes desigualdades de género. El hecho de que hoy las mujeres siguen llevándose gran parte de las cargas y los costos asociados a la crianza y el cuidado de los hijos. Los especialistas en demografía y cambios culturales estiman que las mujeres se desempeñan activamente en el mercado laboral, en la educación, en la salud y tendrían menos tolerancia a formar familias en contextos de asimetría con los hombres. Chile no ofrecería las mejores condiciones para que las mujeres tengan hijos y trabajen. Transcurren los años y aún no se aprueba el proyecto de sala cuna universal. Puede ser un poco que no encaje como la maternidad con la universidad, pero después cuando uno ya tiene la vida más realizada puede que sí, sea más fácil. Yo creo que tener una buena estabilidad económica y también como contigo misma, como estar preparada en sí para lo que se viene. La idea es tener una pareja que realmente te quiera y quiera lo mismo que uno. Los estudios demográficos apuntan principalmente a las mujeres porque, entre otras razones, tienen un periodo bastante acotado entre la menarquía y la menopausia para procrear. Pero hay estudios que también muestran que los hombres de 40 años tienen entre un hijo o ninguno. Con temas de plata está como cada vez un poco más difícil poder conseguir una buena plata para mantener como una familia, un hijo, cosas así. Entonces como que... Está para cuestionarse. Sí, como que uno tal vez la piensa más así como no hay plata, no hay esto, entonces cuesta. ¿A ustedes les gustaría tener hijos en algún momento de su vida? No. De hecho, si no está la opción de no. No. Aunque no hay estudios que investiguen profundamente la actitud masculina respecto de la eventualidad de tener hijos, en los jóvenes también se escuchan objeciones a la paternidad. Porque me cargan los cabros chicos. ¿Le gustaría a usted ser papá o mamá en algún momento de su vida? No, porque siento que el costo de vida ha aumentado últimamente. Entonces no querría poner a mi hijo o a mi hija en una situación
así. En 1992, esta era la pirámide de la población chilena. Casi un 30% de la población eran niños y jóvenes menores de 15 años. En 2026, solo un 16,3% corresponde a niños y jóvenes. El número de mayores de 60 años asciende a un 21%. Y así, la pirámide original de la población se irá transformando en un inquietante arbolito en 2070, con apenas un 7% de menores de 15 años y más de 50% de mayores de 60 años. Así es que esto es muy grave, esto es muy rápido. Eso es. Lo segundo que se asocia a esto es que las mujeres además han retrasado el inicio de su maternidad. Oye, ¿le gustaría ser mamá? Sí. Sí. Ahora joven, pasado los 30. No, yo creo Antes de los 30. Sí, 20 y algo por ahí. ¿Creen ustedes que el matrimonio es como un requisito para tener hijos? Para algunos no es necesario. Sí, según yo como que hoy en día igual es como más, como libre. Sí. Hasta el 84, la mayor parte de los nacimientos ocurría en mujeres de 24 años. En el año pasado, la mayor parte de los nacimientos se registró en mujeres entre 30 y 34 años. Y la fecundidad femenina disminuye, a diferencia del hombre que tiene células madre en el testículo, y entonces siempre estamos generando nuevas semillas. La fecundidad, si la eficiencia con que se reproduce una mujer, va disminuyendo muchísimo y ya a los 35 años la pendiente cae bastante. Algunos mencionan al gobierno de Eduardo Frei Montalva como uno de los responsables de haber causado en el largo plazo el descenso de la población chilena al aprobar políticas de planificación familiar que incluyeron el uso de la píldora anticonceptiva y los DIU, los dispositivos intrauterinos. Pero ese gobierno se encontró con cifras más bien pavorosas de abortos femeninos y alta mortalidad materno-infantil que venía desde los albores del siglo XX. Según el historiador Gonzalo Vial, Chile se convirtió con el cambio de centuria en un país de muertos. Y un dato escandaloso: la mortalidad infantil en 1900 era de 342 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Y la esperanza promedio de vida de los chilenos en las primeras décadas del siglo XX era entre 23 y 30 años de edad. Por supuesto, los pobres vivían menos que los ricos. Según los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto, 1 de cada 3 niños nacidos moría antes de cumplir un año, y en Santiago moría la mitad. Era un tiempo de horror oculto, con miles de niños abandonados, patéticas fiestas de angelitos y frecuentes infanticidios. Pasaron décadas y se lograron avances sociales y sanitarios. Aumentó la esperanza de vida de los chilenos, pero en 1960 la tasa de mortalidad infantil era de 120 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Con asistencia estadounidense se iniciaron programas de planificación familiar que revolucionaron al país con la llegada de los anticonceptivos. La mortalidad infantil se redujo drásticamente. Bajó también la mortalidad por abortos y aumentó la longevidad de los chilenos. Casi simultáneamente disminuyó también la fecundidad femenina. Mirando el indicador de la tasa global de fecundidad, que representa el número que en promedio tiene una mujer entre 15 y 49 años, que es su periodo de edad fértil, este indicador, en teoría, cuando tiene un valor de 2,1, alcanza un determinado nivel donde la población se mantiene estable en el tiempo. Es el nivel mínimo de reemplazo, pero en Chile lo que ha ocurrido es que esa fecundidad paupérrima de las chilenas se sitúa entre un 0,3 y un 1,4 por mujer. Es más, la última estimación para el año 2025 indicaba que las chilenas en edad fértil de esta larga y angosta faja en promedio estaban teniendo un 0,97 hijos por mujer. Esto significa que muchas de ellas simplemente
han dejado de procrear. Esto se conoce como un nivel ultra bajo de fecundidad y por ende estamos viviendo un proceso de transición demográfica con características de mayor velocidad que lo que hemos observado en otros países. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos del 2024 mostró que un 3% de los encuestados consideró que lo ideal para una familia era simplemente no tener hijos. Oye, ¿le gustaría ser papá a usted en algún momento? No, rotundamente no. No, porque es mucha carga y aparte como que quita libertades. Chile lidera la caída de la natalidad en Latinoamérica, situándose entre las 10 naciones con menor natalidad, por debajo del 1.2 el año pasado. De acuerdo a un ranking de países con menor tasa de fecundidad, Chile figura en el 4º lugar después de Taiwán, Corea del Sur y Puerto Rico. ¿Te interesaría ser papá en algún momento de tu vida? No, me quiero hacer la vasectomía. Es una operación no muy complicada llamada vasectomía, que consiste en bloquear el acceso de los espermatozoides al semen. Es un método anticonceptivo permanente y muy efectivo que no afecta el deseo sexual, la erección ni la eyaculación. Es lo que hicieron más de 62.000 chilenos que entre el 2013 y el 2025 se sometieron a la intervención que dura entre 10 y 30 minutos. La edad de los vasectomizados osciló entre 35 y 45 años. Las razones esgrimidas por los varones tienen que ver con la libertad personal y no perder el control de sus vidas. Muchos hombres jóvenes parecen sentir que en Chile tener hijos es un golpe al bolsillo y es inviable procrear, pues todo se paga y el futuro de los hijos tiene que ver con la economía. Este método de esterilización permanente en hombre, que ha aumentado más de 1.700% en los últimos 15 años. En Chile pasamos de tener 200, 300 vasectomías al año hasta tener más de 8.000. Entonces, ¿qué está pasando también con los hombres que cada vez más recurren a la esterilización permanente para no convertirse en padres o para tener menos hijos? Entonces yo creo que los hombres también son un grupo de la población muy importante para explicar la baja fecundidad, pero de los cuales sabemos y hablamos mucho menos. En los últimos años, Chile ha recibido un notable impacto migratorio con cientos de miles de extranjeros y esa población también está considerada en las proyecciones demográficas del INE. Lo sorprendente es que ahora alrededor del 20% de los nacimientos provienen de madres de origen extranjero. En algunas regiones de Chile están naciendo al año más hijos de madres extranjeras que de madres chilenas, y eso se evidenció con fuerza en el año 2022. Para la región de Tarapacá, por ejemplo, para ese año eran casi del 50%, es decir, 1 de cada 2 nacimientos provenía de madres de origen extranjero. Hace 50 años, el embarazo adolescente era un problema grave en Chile. En los 80, casi 50 de cada 1.000 jovencitas se embarazaban al año. Gracias a los programas de anticoncepción gratuita, acceso gratuito a la atención primaria de anticoncepción y probablemente a una más extendida educación sexual, los embarazos se redujeron significativamente. Hoy en día, los nacimientos de adolescentes es de 11 por 1.000. Bajamos de 30, 40 a 11 por 1.000. Fue muy rápido. Esto es una tremenda y muy buena política pública. Hace 80 años, el promedio de vida de los chilenos era de 40 años. En 1992, una persona en promedio vivía 75,6 años. Y para el año 2070, se proyecta una esperanza de vida al nacer de 88,4 años. 86,7 en el caso de los hombres y 90,2 para las mujeres. La situación del país se complica si consideramos otro fenómeno que podría tener efectos demográficos. En Chile, más del 75% de los niños nace fuera del matrimonio. Es otro dato impresionante, aunque en el siglo XX este tipo de nacimientos era frecuente. Para el año 72,
que tenemos datos ahí en adelante, ese porcentaje era de 19%, un poquito más del 19%, no era tan elevado. Pero en el tiempo consistentemente ha venido aumentando hasta este 78% que tenemos para el último año disponible. ¿El matrimonio? Matrimonio, sí. Sí, siento que puedo mejor vivir la vida con pareja que en verdad hijo ahora como está la situación. ¿Cree que el matrimonio es necesario para tener hijos con una persona? No, no es necesario. ¿El matrimonio como un requisito para esto o no necesariamente? Sí, no es necesario. Si la familia es algo humano y es dinámico. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando y eso está bien. ¿Es la píldora de uso corriente en las mujeres chilenas? ¿Son las dificultades económicas, el impacto de la mayor educación o los profundos cambios culturales en que se ha visto envuelto Chile los que están entre las principales causas de la raquítica demografía del país? Los cambios que se producen a nivel de familia en la década de 1960 son muy relevantes. Tú lo mencionaste en un comienzo, pero las políticas de anticoncepción a mí me parece que no solo tienen un efecto inmediato sobre la concepción de las personas que son influidas por la píldora o la T u otros mecanismos, sino que también generan un cambio cultural en términos de planificación de la familia. Evolutivamente, la evolución favorece a la diversidad. El doctor Segers, ginecólogo pionero de la reproducción asistida en Chile, encabeza un programa de ética y reproducción humana en la Universidad Diego Portales. Dirigió también una encuesta en la que participaron más de 1000 jóvenes a las que preguntó si querían tener hijos. Las muchachas especificaron las razones necesarias para tener descendencia. Terminar sus estudios, tener un trabajo estable, una autonomía económica, un lugar donde vivir, propio o arrendado, y tener una red de apoyo. Pero cuando se les pregunta a estas mismas chicas de 18 o 25 años si ven como necesario tener una pareja, hetero o del mismo sexo, para tener un hijo, solamente un 30% dice requerir de una pareja estable. El matrimonio, ¿para qué decirlo? Hay creo que menos de un 20% que considera necesario el matrimonio para tener un hijo. Hoy las mujeres saben que tener hijos es un mal negocio porque existe una penalización de la maternidad en el mercado laboral, lo que significa que al tener hijos las mujeres entonces reducen sus ingresos, sus posibilidades de promoción, sus ahorros de pensiones, entonces hay un castigo económico fuerte para las mujeres en el mercado laboral. El Instituto Nacional de la Juventud hizo una encuesta en el año 2023 con jóvenes entre 15 y 29 años, según la cual un 35% de los consultados declaró que no quería tener hijos. El matrimonio parece ir en retirada con un auge notable de los acuerdos de unión civil que en 2024 superaron los 16.000. Los matrimonios descendieron a poco más de 62.000 en el 2024. Un dato llamativo es el de los matrimonios igualitarios que desde 2022 al 2025 alcanzaron 8.300 parejas del mismo sexo que se casaron. Más del 55% correspondió a matrimonios entre mujeres. A la hora de tomar una decisión como esta, ¿qué factores o qué condiciones creen que son importantes? Yo diría que lo de la estabilidad económica, para mí es un gran, muy importante eso, porque al final igual es muy caro tener un hijo. Pero un dato que afecta a todos es el envejecimiento vertiginoso de los chilenos. La población total del país podría comenzar a descender a mediados de la próxima década y que para el próximo año, 2027, se proyecta que el número de defunciones supere al número de nacimientos. En consecuencia, la población de Chile iniciaría una cuenta regresiva aparentemente imparable en los próximos 50 años. Entonces vamos transitando un camino acelerado a tener una estructura etaria como la tienen los países más envejecidos de Europa, por ejemplo. Entre ellos se cuentan Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria y Finlandia, donde hay altos porcentajes de jubilados. Pocos se atreven a tocar el tema de la población chilena decreciente asociado con la seguridad nacional.
Pregunto al historiador Alejandro Sanfrancisco si esta anunciada reducción de la natalidad chilena, acompañada del envejecimiento acelerado de la población, podría involucrar una debilidad geopolítica de Chile, que tiene firmes tratados de paz y amistad con sus vecinos, pero... ¿Significa eso que la paz esté asegurada eternamente? No. ¿Significa eso que Chile deba descuidar el riesgo geopolítico en la región? No. Significa tener fuerzas armadas preparadas para la guerra, pero con el objetivo de preservar la paz. Y en segundo lugar, una población adecuada, efectivamente. Los países que han tenido problemas poblacionales históricamente han tenido más problemas en los conflictos internacionales que otros. ¿Es posible revertir la rápida y decreciente natalidad chilena que nos lleva a estar a la par de los países más envejecidos del mundo? Es posible, pero improbable, de mantenerse la actual y bajísima tasa de fecundidad femenina, una suerte de rechazo al nacimiento de niños y una carencia de redes de apoyo a familias que opten por tener más de un niño en sus hogares. ¿Te gustaría algún día tener hijos? Sí, ¿Sí? en un futuro. Sí. Oye, ¿qué factores consideran ustedes a la hora de tomar una decisión como esta que es importante tener en cuenta? El dinero, la estabilidad, tener un hogar para poder nosotros también con mi pareja, si es que tuviera en ese entonces, tener un lugar donde esté mi hijo y hacerlos pasar un buen periodo como de familia. Y también una estabilidad con la pareja, porque uno también tiene que escoger bien quién va a ser el papá de los hijos de uno. La red de apoyo yo creo que también es muy importante, como tener personas en donde apoyarse, si es que uno no puede como con todo. En países envejecidos de Europa como España, se pretendió inicialmente pagar 1.500 euros a familias por cada hijo. El modelo no era bueno. La mayoría de las parejas quería tener un hijo igual, de manera que el incentivo no era tal porque iban a tener el hijo y ganaban 1.500 euros. Tal vez sería, en términos poblacionales, mucho más adecuado el incentivo de dar el equivalente a 3.000, 4.000 o 5.000 euros, o sea, lo que vendría a ser en Chile 3, 4, 5 millones de pesos por el segundo hijo y eventualmente 7 o 10 millones por el tercer hijo. Y eventualmente podría haber además un bono extra para una segunda pieza en una vivienda por la familia a un costo más reducido. Sanfrancisco sugiere un programa a 10 años plazo para ir midiendo los efectos que puede tener sobre la natalidad chilena. Algo diferente es la postura de la doctora en Sociología de la Universidad Católica, Martina Yopo. Lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional es que las políticas de bonos económicos directos por hijos nacidos no son una política efectiva para enfrentar la baja fecundidad. Primero, porque son políticas que pueden tener un efecto positivo, sin embargo es un efecto temporal que no logra sostenerse a mediano y largo plazo y que no logra cambiar de manera sustantiva las tendencias de baja fecundidad. Y lo segundo es que también hay evidencia que sugiere que políticas como incentivos económicos directos pueden generar un incentivo económico perverso para la reproducción e incentivar que poblaciones más vulnerables como mujeres de escasos recursos o mujeres de edades muy bajas tengan hijos. Y hay ciertos datos que están empezando a mostrar como, por ejemplo, políticas pronatalistas muy agresivas que ofrecen bonos económicos a los hijos están volviendo a aumentar el embarazo adolescente. Promovieron dos fundamentales cosas. Uno, que todas las personas que quieren tener hijos los puedan tener. Y eso significa darle acceso gratuito a todas las parejas con infertilidad para que puedan tener hijos. Primera política. Segundo, bastantes políticas económicas de disminución de los costos de educacional para los hijos, alimentación y salud. Esos tres aspectos desde el Estado para la gente que va a tener hijos. A la fecha nacen en Chile por fertilización asistida poco más de 2.000 niños. El procedimiento es caro y muchas parejas deseosas de tener hijos no pueden afrontar ese gasto, aunque hay una cobertura FONASA con precios conocidos y fijos. ¿Están progresivamente los chilenos reemplazando con mascotas baratas a niños más caros? Es porque la gente también siente la necesidad de expresar
sentimientos de ternura o de acogimiento que no son intelectuales, ¿no? Son sentimientos que llamábamos antes del corazón, ¿no? Entonces está eso en nuestra humanidad, esa necesidad de expresar ternura. ¿Por qué se prefiere un perro a un niño?